Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde cubriremos todo lo relacionado a cuestiones de política monetaria. Nos vamos a adentrar al Banco de Inglaterra, le daremos un vistazo a lo que sucedió con el Banco Central de Australia, también en lo que corresponde a la decisión del día de hoy del Bancico. También vamos a tocar otros temas como la cuestión intervencionista, la latente cuestión intervencionista en torno al yen japonés y el repunte en las presiones inflacionarias en Chile. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-off para saber sobre todas estas dinámicas y más. ¿Qué tal, querida audiencia? Es de verdad todo un placer estar de regreso en un episodio más del Trade-off. Rápidamente le damos la bienvenida a mi querida coanfitriona. Tenemos ahí en pantalla ya a Gabriela Araya de Inversiones y Trading. Mi estimada, ¿cómo estás? Sí. Hola, Quasar, Gusto hola verte. también. Exacto, día jueves nos toca sí o sí reunirnos acá en el Trade-off para entregarles toda la información a todos los seguidores del canal de YouTube de Pepperstone. Claro que sí, todo lo que han estado esperando. Ha habido bastantes cosas de considerable relevancia, dinámicas, las cuales creo son bastante importantes, pero Ujú. bueno, ahí antes de que empecemos a hablar de toda esta cuestión económica y todo eso, pues hacer el recordatorio. Ahorita estábamos platicando que hasta en cierto modo tú me recordaste bastante la cuestión Sí, del Día de las Madres se nos viene. En el caso ajá, de México, esto se celebraría el día de mañana, el 10 de mayo, con exacto. ustedes en Chile. Obviamente, pues eso está un poco más vinculado a cómo se hace al menos en Estados Unidos y en otros países, que depende del domingo, que hasta en cierto modo Exacto. es mejor, ¿no? Yo creo porque pues luego le das ese tiempo necesario de un domingo totalmente dedicado a las madres, que Claro, luego a veces pues si te caen, imagínate en un lunes o un martes, pues a lo mejor no le destinas el debido tiempo, la debida exacto. atención a las madres, ¿no? Que la verdad de las Sí, cosas es un muy fuerte abrazo, un saludo a mi madre hermosa que muy probablemente no va a estar viendo este episodio, pero como quiera, pues hay que apreciarle y mandarle esos saludos. Se le quiere mucho. Quiero mucho a mi mamá. sí, Y bueno, tú me comentabas que ahí tienes un viaje, ¿verdad? Aparentemente. sí, sí, porque mi mamá vive en Viña del Mar, yo estoy en Santiago, me demoro entre 1 hora y media, 2 horas en llegar para allá, así que me voy el fin de semana a pasarlo con ella de todas maneras. Qué gusto, que la pasen Sí. muy bien ahí a la audiencia. También Ujú. recuerden pues pasar tiempo con sus madres. No seríamos nada en esta vida sin nuestras madres. Exacto. Ah, les debemos la vida, ¿no? Sí. Y bueno, de verdad, aprecienla, pásenla de lo lindo, ya sea si es mañana o el fin de semana. Ujú. Pero bueno, ya dejando esta cuestión emocional, social, personal, ¿qué te parece si nos vamos un poco a la cuestión económica global? Vamos, vamos porque tenemos harto de qué hablar, así que mejor adelantarnos y montarnos de una a esa sección. Preséntala, mi estimada, aviéntatela. Vamos, vámonos a macro explosivo. Ahí está. Se vienen los recortes. Vamos a hablar primero que nada en cuanto al Banco de Inglaterra. Y antes de que puntualicemos lo que sucedió el día de hoy, creo que es justo navegar, dar un paso atrás y ver cómo es que estamos llegando a este punto. Porque cuando hablamos del Banco de Inglaterra, creo yo que este 2024 ha sido un tanto sorpresivo el proceder de cómo se ha estado navegando desde un punto de vista de si vemos cómo nos encontrábamos al arranque del año. Recuerden Ujú. que el Banco de Inglaterra era a quien, en conjunto con el Frente Oceánico, en donde estábamos aplazando o visualizando recortes muy más adelante en el año calendario, Sí, si no es que hasta el año entrante, ¿vale? Obviamente esto ha ido con el paso del tiempo ajustándose en gran medida de lo que representa las cuestiones inflacionarias, donde aquí hay que recordar que también, obviamente,
haciendo un poco de historia, eran dentro de las más elevadas del G7. Hoy en día ya cuentan con una métrica la cual está en 3.2% principal anual, la cual es más baja de lo que está en el caso de Estados Unidos. Por consiguiente, eso ha volcado bastante a que se aceleren, ¿no? Que de hecho una de las temáticas a modo generalizado que o caracterizan a este episodio es la temática o los matices bajo los cuales ya empezamos a ver diferentes posturas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucedió el día de hoy? Andrew Bailey, una de las cosas que siempre he estado batallando, le digo Bailey. Bailey. Andrew Bailey y compañía en el Banco de Inglaterra, obviamente manteniendo la tasa de interés en niveles de 5.25. Sin embargo, a modo generalizado, la categorizamos esta reunión como una la cual trajo consigo un perfil más dovish. Vimos más miembros de lo esperado, ¿sí? Considerar recortes en esta misma reunión, hasta el mismo vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave, ahí también acompañando a una de las miembros externas, por así decirlo, del Banco de Inglaterra, dos, donde solamente se esperaba que muy probablemente ahí Swati fuera quien abogara por un recorte en esta reunión, ahí Dave acompañándosele. En lo que corresponde a la postura que mostró Bailey, fue una en la cual, de cajón de inicio, mencionando esto, los mercados muy probablemente están mal calculando cuántos recortes es que pudiéramos estar celebrando este 2024. Está en cierto modo algo que es bastante dovish por sí solo, ese comentario, ¿no? Ahora, ¿qué más vimos? Vimos una reducción en las cuestiones de presiones, en las proyecciones de presiones inflacionarias, vimos una mejor cuestión en el frente económico que todavía, hay que ser claro, ¿no? Un mejor perfil económico, de desarrollo económico, pero el cual todavía está por debajo de los niveles de crecimiento de promedio en el Reino Unido. Sin embargo, pues todo esto mostrando un Banco de Inglaterra bastante dovish. ¿Cómo es que tú viste esta decisión? ¿Qué te gustó? ¿Qué te impactó? ¿Qué te sorprendió? La reacción como tal, ahí vimos pues sí débil la libra esterlina, sin embargo pues no perdiendo mucho frente al dólar estadounidense por lo que le está Claro. sucediendo en cuestión de datos económicos más enfocados en el frente laboral. Sin embargo, regresando esto a la decisión, cuéntanos, ¿cómo la viviste? Mira, ¿sabes lo que me gusta de la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra? Que a diferencia de las otras reuniones de otros bancos centrales, Ya sé. aquí nosotros podemos tomar mucha información por cómo votan los miembros. Hoy día en la mañana estaba revisando, por ejemplo, la votación de febrero de este año, en donde lo que teníamos era a 6 miembros votando por mantener, 2 miembros votando por subir la tasa y un solo miembro votando por recortar. Después tuvimos la reunión que se dio en marzo y las cosas cambiaron un poquito porque ya no habían miembros votando por el alza de Por tasas el y hecho. ahora teníamos todos por mantener y el que había votado por recortar se mantuvo con su postura firme de recortar. Y ahora, Swati. claro, empezamos a ver que la balanza se empieza a ir cada vez más hacia los recortes, que esto no nos quiere decir que van a recortar mañana, no, para nada. 2 miembros solamente votando por recortar no nos muestran que existe una gran posibilidad de un recorte en la próxima reunión, pero por lo menos ya eso se empieza a dar como tendencia y de a poquitito podrían ir aumentando. Por ende, uno puede ir anticipándose ante el próximo movimiento que pueda tener el Banco de Inglaterra. Creo que van muy encaminados por ese recorte, porque como mencionaste tú, ellos tenían una inflación súper, súper alta, tenían una tasa de interés también bastante alta, pero esa decisión de política monetaria no se veía que estaba impactando a controlar esa inflación y fueron los últimos en que lograron encarrilarla y ahora, claro, están mejor incluso que Estados Unidos. Entonces uno dice, ok, tienen eso por un lado. Por otro lado, sabemos que estaban en recesión técnica. Mañana se entregan los datos de Producto Interno Bruto para el Reino Unido. Ya llevamos 2 trimestres con cifras en territorio negativo, por ende puede que eso les haya, bueno, no puede, es probable que eso haya también impactado directamente con bajar esa cifra de inflación más rápido que en otros casos y creo que le da el espacio al Banco de Inglaterra para empezar a ajustarse. No me gustó mucho cómo reaccionó la libra frente al dólar porque creo que fue muy poquito, me hubiese gustado ver un Claro. poco más de volatilidad, que la cosa se moviera un poco más. Se movió, por supuesto, en sintonía con lo que nos dice la teoría, lo que se agradece de todas maneras, porque era más fácil poder entender el movimiento, porque la libra cayó frente a todas sus contrapartes alrededor de 0,20% los primeros minutos después de la noticia. El que más me gustó fue el FTSE.
porque el Sí. FTSE hoy día está con un alza, con un máximo histórico, y uno lo piensa y dice, bueno, el mercado accionario en el Reino Unido no sé si está tan bien como para que esté generando tanto máximo histórico, porque estamos hablando de una economía que no logra crecer, sino que está en los últimos trimestres bastante presionada. Entonces, no sé, ahí me gustaría en algún punto también tratar de entender un poco lo que pasa con el FTSE, porque claro, en este momento está al alza netamente por la especulación de que esos recortes podrían reactivar la economía y eso siempre es tomado como algo positivo por parte del mercado accionario, pero ¿hasta qué punto el FTSE puede sostener estas alzas que ha tenido en los últimos días? Mira, me fascina bastante muchos diferentes puntos que tocas Ujú, cruciales. En lo que corresponde a junio, sí, todavía no es cierto. Y que de claro, hecho ahí Bailey, ellos comentaron, todo depende, como siempre digo, son bastante políticos y cuando uno ya empieza a tener un poco de experiencia en los mercados y cuando tiene que tener ese perfil un tanto hacia el público, pues es bastante precavido en cómo encuadra las cuestiones, ¿no? Pero esto, bueno, haciendo la mención de que están todavía dependientes de cómo salgan los datos. Que de hecho, de cara a esa reunión, vamos a tener para el mes de junio, vamos a tener todavía 2 datos inflacionarios adicionales, ¿no? Pero los mercados ahí ya están bastante cargados, son 50-50. Está bastante ahí, es un volado hasta en cierto modo a que pudiéramos ver recortes próximamente en junio. Obviamente, todavía no algo certero, ¿vale? La cuestión bueno, hablando un poco de la reacción, ya venía un poco descontado un perfil dovish, el cual, bueno, obviamente fue más de lo que se había esperado. Sin embargo, como tú mencionas, la reacción sí fue bastante mitigada para la tonalidad que se presentó. Y creo yo que va un poco de la mano que los mercados han poco a poco empezado a apostarle un poco más a modo generalizado este perfil de normalización y a lo mejor eso limitó un tanto esa postura, ¿no? En lo que respecta al FTSE, a mí obviamente una de las cosas que he estado monitoreando en porque sí me gustaba mucho estructuralmente, pues una clara ruptura y una de las cosas que ha sido bastante importante para esta cuestión del FTSE es que tiene mucha cuestión de también vínculos a cuestiones de materias primas e industriales hasta en cierto modo el FTSE, entonces ahí ha sido un poco apoyado ese frente, ¿no? Como tal el índice, ¿no? claro, Y bueno, pues ahí bastante de relevancia, creo yo personalmente, que es uno al cual todavía le cuelga movimientos alcistas y que se van a agarrar de la mano de un perfil de política monetaria al cual va a ser un tanto más pronto y puede que sea un poco más agresivo en el frente de normalización. Bastante interesante. claro. Ujú, Tenemos otro banco central el cual tenemos que cubrir, el cual los matices de la política monetaria, porque nos vamos al otro, bueno, no necesariamente al otro lado del mundo, pero sí en otra región bastante remota, donde aquí cubrimos la cuestión, porque esta semana tuvimos decisión por parte del Banco de Australia, donde como tal, pues no hubo cambios en la cuestión de tasas de interés, estas se mantuvieron en niveles de 4.35%, como tal, una de las cosas que bajo la cual nos encaminábamos hasta en cierto modo de esta reunión era que obviamente las métricas inflacionarias sí han estado cooperando, pero han estado mostrando una mayor renuencia, todavía está por encima del objetivo inflacionario del Banco Central de Australia, por lo cual obviamente esto generaba una postura bajo la cual los mercados iban a esperar que Bullock ahí fuera a mostrar un tanto esa cuestión de hey, muy probablemente todavía tenemos más trabajo que hacer, un perfil más agresivo, sin embargo se mantuvo bastante neutral y hasta en cierto modo manteniendo la cuestión, sí, puede que tengamos que hacer más, pero bastante neutral en lo que corresponde a cómo procedería. Ahora, bajo esa decepción de una falta de un ujú, perfil hawkish, vimos al dólar australiano caer. Lo que quiero hasta en cierto modo preguntarte, si es que estamos empezando a ver, por ujú, un lado, a otros bancos centrales dentro de los principales encaminar de manera más pronta y estos no salieron más agresivos pero tampoco no más que obviamente eso generó la decepción, ¿no? Pero tampoco no presentaron algo más dovish, más relajante, más relajado, más claro. relajante. Por consiguiente, ¿crees que sería algo a lo que debemos empezar a buscarle posibilidades, una continuación ascendente hacia el dólar australiano? ¿Crees que sería un buen entorno al cual buscarle? Una de las cosas que a mí en lo personal me gusta, que tiene el potencial, obviamente si empezamos a ver más recortes
en otras áreas del mundo, naturalmente eso es un incentivo al desarrollo económico, ¿vale? Entre más rápido empezamos a ver recortes, eso genera que la gente, las personas, los negocios, las economías empiecen a conseguir o a considerar actividades de desarrollo, lo cual eventualmente genera materias primas y como bien sabemos, eso para Australia es idóneo. ¿Crees que ahí hay algo de potencial para el dólar australiano? ¿Te gusta el dólar australiano? ¿Cómo viste esta reunión? ¿Te sorprendió o no te sorprendió? ¿Creíste que se iba a mantener esta postura? Cuéntanos, ¿cómo te ubicas en cuanto al otro frente de política monetaria en cuanto a los principales? Sí, mira, en el caso de la reunión de la Reserva Federal de Australia, en el statement anterior nos habían puesto una frase súper estricta que decía que no descartaban o no desestimaban generar aumentos de tasas para más adelante si es que la economía lo requería. Y ahora eso no estuvo puesto tal cual a como estaba en la reunión anterior. Sin embargo, también mencionaron que, dadas las condiciones actuales dentro del mercado, todavía se requería de una cifra de tasa de interés más alta para tratar de controlar en ese sentido la demanda y bajar un poco toda esa presión que hoy en día existe dentro de los precios. Así que yo creo que por el momento esperaría ver a un Banco de Reserva de Australia manteniendo su postura de mantener esta tasa por un tiempo mayor, no sé si necesariamente con un incremento, pero sí manteniéndola más allá del año 2024. O sea, no veo en ningún caso al Banco de Reserva de Australia durante este año generando un recorte, porque sí le ha costado mucho el control de la inflación y cuando trataron de generar ese recorte, que de hecho lo hicieron, capaz fue muy acelerado y luego terminó dándoseles vuelta, terminaron viendo nuevamente ese incremento en la inflación y fue lo que finalmente los dejó con, yo diría que esa sensación de temor de poder moverse nuevamente, porque capaz si lo hacen de nuevo muy rápido vuelven a tener el mismo resultado que tuvieron anteriormente. Claro, definitivamente es una de las cosas que luego desafortunadamente termina impactando de manera negativa a los bancos centrales por ese mismo temor de cometer errores que luego a veces luego no tienen esa flexibilidad necesaria, se tardan más y en eso es lo que luego terminan generando Ujú, los errores. Vamos a hacer un poco de retrospectiva en este aspecto. Eso fue gran parte de lo que sucedió con el descontrol, descarrilamiento de las presiones inflacionarias, que por mucho tiempo, obviamente que de cara al 2021-2022, ¿cuál era el entorno bajo el cual habíamos estado viviendo? Uno en el cual las presiones inflacionarias era algo elusivo, algo que se había estado batallando bastante. ¿Por qué? Por múltiples diferentes factores, ujú. cuestiones demográficas, la integración global, el flujo de bienes, toda esa cuestión muy probablemente contribuyó a que por muchos años tuviéramos inexistencia de presiones inflacionarias significativas. Y luego, ¿qué sucede? Cambian las dinámicas con pandemia, Claro. conflictos y luego introducen ese factor, pero luego los bancos centrales por... Y es que ese tipo de sesgos tanto le afectan a uno como le afectan a las instituciones, ¿verdad? Y eso Ujú, fue lo que vimos, ¿vale? Y ahora, sí, una de las preocupaciones, no sé, bueno, cerrando ese punto, es transitoria, es transitoria, es transitoria, sí, claro, es mm. transitoria, 9%. Ahí andamos. um, y todo lo que nos ha costado, ¿verdad? Que eso se pudo Exacto. muy probablemente haber mitigado desde un punto de vista en el cual se hubiera incrementado más rápidamente, se hubiera limitado. También la cuestión fiscal. En algunas partes, Ujú, en el claro ejemplo de Estados Unidos, se bombardeó de dinero desde un punto de vista de política monetaria, también en fiscal. Y obviamente eso pues luego contribuyó de manera, de mala manera, ¿no? Ahora, a otra de las cosas que ahora es, bueno, es que luego qué pasa si empezamos a recortar y se reactivan. Entonces estamos muy dependientes de todas esas cuestiones de que en base a lo que haya sucedido anteriormente nos pueda dejar de manera bastante inadecuada, ¿no? Pero yo sí. creo que se tiene que tener un poco más de flexibilidad y simple y sencillamente adaptar, porque luego si se utilizan Ujú, modelos muy rígidos, pues eso luego te termina generando que te ubiques en las cuestiones que anteriormente se han vivido, ¿no? Personalmente, claro. te comento, a mí me gusta, creo que tiene bastante potencial el dólar australiano. No se ha Ujú, visto reflejado porque decepcionó un tanto, pero creo que está ahí, algo a sí, considerar. exacto. Mi estimada, yen japonés, lo hemos Uf. hablado, lo comentaste, lo Ujú, mencionaste, se ha reiterado múltiples ocasiones aquí. Sí, estas intervenciones son parches, sin embargo, todavía dejan a merced al yen ujú, japonés de sí. los fundamentales.
tomamos 2 pasos atrás, ¿qué ha estado sucediendo? Obviamente diferenciales de tasas, una cuestión de política monetaria bastante divergente con los otros, que ha generado que obviamente bajo el carry trade y estas dinámicas, pues que se penalice bastante el yen japonés y se ubique en su peor nivel en más de 3 décadas, llevándolo a los 160. Obviamente esto luego generando incomodidad. A modo generalizado se considera que el yen japonés débil es ayuda, es positivo para una nación exportadora, pero en algún punto es no tan débil porque luego eso trae otras complicaciones, ¿verdad? Se interviene en los 160, se llega hasta los 152 bajo una inyección de aproximadamente 60 o unas ventas con un valor aproximado que todavía no ha sido oficialmente aceptado por parte de las entidades de Japón de aproximadamente 60,000 millones de dólares. ¿Qué sucede posterior a esto? Pues regresan los fundamentales a ponerle presión una vez más. Ya han vuelto a salir y el ministro de Finanzas, Suzuki, mencionando que están atentos y dispuestos a intervenir con la finalidad de combatir la cuestión especulativa en contra del yen japonés. Una cosa que creo ha sido bastante importante que anteriormente había sido descartada es la participación del Frente de Política Monetaria con la finalidad de controlar estas cuestiones. Porque la realidad de las cosas, hasta que realmente no se cierre la llave, por así decirlo, la cual está generando ese flujo, pues la realidad de las cosas es que las presiones van a mantenerse, ¿no? Sin embargo, Ueda anteriormente había comentado que no se iba a utilizar. Sin embargo, ya recientemente salió este comentario que ahí me van a tener que permitir leer mis notas, no tengo tan buena memoria, pero esto fue lo que comentó Ueda ante el Parlamento. Las caídas bruscas y unilaterales del yen son negativas para la economía y, por lo tanto, indeseables, ya que dificultan que las empresas establezcan planes de negocios, dijo Ueda. Si la volatilidad monetaria afecta o corre el riesgo de afectar la inflación, el Banco de Japón debe responder con política monetaria. Totalmente de acuerdo, ya lo hemos mencionado, no necesariamente en el caso de Japón, lo utilizamos luego mucho con lo que es la dinámica entre México y Estados Unidos y por qué luego el Banxico con la Fed está en tándem, porque no te interesa tener ese tipo de fluctuaciones radicales en tu divisa, porque obviamente cuando tienes este tipo de vínculos comerciales tan fuertes o dependes mucho de lo que obviamente tu nación tiene como ingreso, desarrollo económico expuesto a otras naciones, actividades comerciales internacionales, pues luego ahí el tipo de cambio puede generar impactos significativos. Por consiguiente, eso no les gusta. En el caso de Japón, obviamente está la cuestión de, si se está descarrilando el precio, el valor del yen japonés, eso solo nos puede traer inflación bastante adversa. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Crees que estamos a merced de que se vuelvan a dar unos bandazos ahí de volatilidad? ¿Crees que puedan utilizar el frente de política monetaria? ¿Crees que empecemos a ver incrementos de tasas de interés con la finalidad? Que obviamente lo están tratando de poner bajo esta cuestión de que impactará a las cuestiones inflacionarias. ¿Crees que se puede usar esta medida? ¿Qué sugerencia le das a las personas navegando que quieran navegar este par? Cuéntanos, ¿cómo estás viendo tú toda esta situación que se mantiene? Sí, yo creo que aquí con el yen japonés hay algunos que están medios perdidos, porque por ejemplo, si una persona recién ingresa al mercado o lleva un mes o lleva 2 meses practicando y se topa con algún par que contiene al yen, tienen tendencias muy sólidas y muy fuertes. Por ende, de primera, si no saben cómo está el contexto del mercado, lo primero que van a hacer es tomar probablemente una postura larga, es decir, una compra, por ejemplo, en el dólar yen, en la libra yen, en el euro yen, en el australiano yen, para tratar de tomar ventaja de esa alza que ha venido trayendo todas esas paridades porque el yen ha estado muy débil frente a sus contrapartes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, tomando un poquito lo último que me preguntaste, creo que hay que prestar muchísima atención porque hemos visto, no hace mucho, de hecho la semana pasada, unas posibles intervenciones de parte del gobierno japonés que todavía no están confirmadas, pero igual esta semana tuvimos declaraciones de un alto funcionario que comentaba que iban a utilizar todas las herramientas, incluidas intervenciones directas dentro del yen. Por ende, si bien no lo han confirmado, te están diciendo que lo podrían hacer, por ende, prácticamente viene un poquito de la mano, diría yo. Entonces tienen que estar atentas todas aquellas personas que recién están partiendo y que ven un gráfico de este estilo
en el yen, de tener ojo con la volatilidad que se pueda generar, porque no descarto que puedan seguir con esas intervenciones. Efectivamente, la debilidad del yen en este momento le pesa mucho a Japón y fíjate que también esta semana tuvimos a Janet Yellen entregando declaraciones Ujú. respecto a eso mismo. Entonces yo digo, claro, empieza a salpicar ahora para todos lados. Ya no es solamente lo que pasa directamente en Japón, sino que también ahora podrían estas intervenciones empezar a generar algún tipo de repercusiones con lo que pase, por ejemplo, con el dólar, porque salir, por ejemplo, a vender dólares para poder tratar de bajar un poco la apreciación que tiene el dólar y de esa manera a levantar un poquitito al yen, y a esto me refiero ocurriendo internamente en Japón, no en otras partes del mundo, igual afecta en cierto grado. Entonces, creo que no son sostenibles este tipo de intervenciones en el tiempo y creo que sí, no se puede descartar que el Banco de Japón en algún punto haga algo, porque de lo contrario, lo único que siento que va a pasar es que vamos a seguir con esa gran distancia entre las tasas de interés de estos dos bancos centrales, que es Estados Unidos y Japón, y eso va a seguir pesando al dólar frente al yen por mucha intervención que generen. ¿Podría haber sido el mejor ejemplo el de la semana pasada? Yo diría que sí. No hemos tenido grandes fundamentales esta semana como para poder justificar grandes alzas por parte del dólar, ni tampoco hemos tenido grandes fundamentales por parte de Japón que puedan justificar grandes debilidades del yen, pero se sigue dando esa fortaleza del dólar frente al yen. Entonces, creo que ahí el Banco de Japón probablemente haga algo. Si deseas abrir una cuenta de trading con Pepperstone, el proceso es bastante sencillo. Solo tienes que visitar nuestro sitio web y hacer clic en abrir cuenta o utilizar los enlaces disponibles en la descripción o acá arriba. Además, te sugiero ver el video paso a paso del proceso de apertura de una cuenta de trading con Pepperstone. Fascinante, y me quiero enfocar en dos puntos en cuanto a tu respuesta. La cuestión de la volatilidad, definitivamente, en especial para aquellas personas que estén ingresando. Hablar de movimientos de más de 1% en el mercado de divisas es muy inusual, ¿vale? Ahora, llegamos a ver movimientos superiores a 2% y lo que termina sucediendo es que luego no se posicionan de manera adecuada y cuando Claro. salen esos movimientos son el Sí. tipo de movimiento el cual puede impactarte significativamente y traer Ujú. daños bastante significativos. Ahora, Exacto. la otra cuestión, Janet Yellen. Hay que recordar que de momento, hoy en día, en torno a lo que corresponde a los sistemas, al tipo de cambio, que gran parte de las economías tienen una moneda fluctuante que bajo el libre, ¿cuál es el término? Se me acaba de olvidar. Bajo el libre mercado, Ujú. tienden sus cotizaciones fluctuantes. Ahora, por consiguiente, es mal percibido la cuestión de las intervenciones hasta en cierto grado. Que de hecho hay Janet Yellen mencionando, hey, ok, pero no tienen que ser todos los días y bastante activas, porque Claro. luego lo que eso termina generando, pues es que estás de manera artificial tratando de obtener Ujú. algún beneficio, que eso no Sí. es lo adecuado. No se vayan muy lejos, todo lo que fue el 2000, a partir de la presidencia de Donald Trump, pues fue algo muy fuerte contra el yuan, ¿sí? Que utilizaban una debilidad para luego ser más competitivos. Una de las cosas fascinantes que está presentándose, que el otro día leí sobre ello, es que esta debilidad del yen japonés empiece a generar guerras de divisas en Claro. Asia con la finalidad de no perder esta ventaja Mm. competitiva. Porque, bueno, obviamente supongamos este caso escenario. Hey, bueno, yo soy exportador, pero yo soy de Corea. ¿Y cómo Sí. voy a competir hoy en día cuando Japón tiene una ventaja de que sus productos, por el simple hecho de cotizar en yen japonés, tiene un descuento de 10%? Ujú. Sí. No, es difícil, ¿verdad? Pues sabes qué, vamos a empezar a también de alguna u otra manera a presentar movimientos, procederes, los cuales debiliten mi moneda para volverme más competitivo. Y luego, ¿qué Claro. pasa si luego China dice, che, Corea y Japón están Sí. ganándome territorio competitivo a modo comercial internacional por sus monedas? Pues también yo. ¿Sí me Ujú. explico? Y ahí es donde empieza esa cuestión que luego es bien importante que no se descontrole la cuestión de las divisas, porque luego eso ya sabemos para dónde va con todas estas intervenciones, Claro. manipulaciones, y eso no es bienvenido en el entorno actual global, ¿vale? Dentro de Sí. los marcos de referencia aceptados por prácticamente las economías que están en la, ¿cómo se llama? La WTO. The World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio. Okey.
y todas estas cuestiones que hasta en cierto modo dan una estructura bajo cómo se desarrolla el ámbito internacional global, Ujú. ¿vale? Entonces, Sí, algo a tomar a consideración en cuanto a las debilidades de esta debilidad y las cuestiones intervencionistas y toda esta parte, ¿vale? Por parte del yen japonés. Mi estimada, ujú. mucho hablar. Es que Y era todavía, bastante. son puntos bastante Sí, importantes y de relevancia que se tiene que cubrir y pues ujú, tratamos de compartir la información que creemos va a ser de apoyo para ustedes. sí. Mi estimada, mucha cuestión global, vámonos al ámbito regional, ¿te parece? Vamos, de todas maneras, yo creo que ahora nos toca enfocarnos en lo que está más cercano a nosotros. Lo que vivimos, ¿verdad? Exacto. Vámonos con punto LATAM. Esta semana tuvimos nuevas métricas inflacionarias en Chile, las cuales desafortunadamente, obviamente, pues no del todo positivas, principalmente dado que vimos un repunte en la cuestión inflacionaria para la métrica de abril. Esta pasó de 3.7, lo que se vio en marzo, a un nivel Ujú. de 4% anualizado. Obviamente, pues esto es el tipo de complicación que no es del todo bienvenida. Afortunadamente, sí, lo que corresponde a la actividad comercial para el primer trimestre mejoró. Hay que Ujú. recordar que, bueno, obviamente el IMASEC de marzo, pues sí en la parte baja dentro de los pronósticos, pero permitiendo que el desarrollo económico para el primer trimestre estuviera por encima de 2%, en torno al 2.5, su mejor nivel en prácticamente 2 años. Y eso, quieras o no, da un poco de alivio, porque luego el que se te venga un incremento en las cuestiones inflacionarias y todavía tengas una actividad económica bastante reprimida, pues eso es bastante desfavorable, ¿no? La gran pregunta que te quiero hacer en cuanto a esto es, cuando vemos la inflación desde diciembre prácticamente se ha estancado. Sí. Rosana Costa y compañía anteriormente nos habían presentado un perfil dentro de su declaración en el cual pues estas cuestiones iban a ser bastante transitorias. La cuestión inflacionaria Ujú. iba un tanto transitoria. Ahora, afortunadamente otra parte que en teoría debería estar apoyando es que ya no hemos visto, hasta en cierto modo ha mejorado un poco el perfil del peso chileno, porque luego en su caso pues se tiende a importar bastante el factor inflación, ¿no? Con una Claro. debilidad del peso chileno, cuando luego los energéticos que ustedes dependen de esa parte de importación, pues eso Ujú. es una fácil combinación de importar inflación. Todavía se espera que veamos recortes de tasas. En el último que observamos, el recorte del proceder por parte del Banco Central de Chile fue de 50 puntos base. Sí. En 2 semanas se espera que se vuelva, en teoría los mercados están esperando que vuelva a ser de 50 puntos base. Ujú. ¿Crees que esta métrica de abril empiece a, sabes que a lo mejor y sí continuar procediendo, pero hacerle de modo un tanto más módico? ¿Cómo estás tú evaluando esta última lectura inflacionaria en Chile? ¿Y crees que esto tenga impacto en cuanto a qué tanto vamos a, o se va a normalizar más bien, no me incluyo, no estoy presente, por parte del Banco Central de Chile? Sí, yo creo que todavía, bajo la postura que ha tomado el Banco Central, que ha sido yo diría que estricta, porque no se han salido del ¿No? camino que tienen trazado para el año, para nada, por mucho que han tenido un montón de ruido por todos lados, no, siguen muy enfocados en lo que tienen que seguir haciendo. Y creo que por lo mismo, en la próxima reunión de política monetaria esperaría que sigan bajo la misma senda. Creo que este dato de 4% que se publicó el día de ayer, claro que alerta, pero hemos visto 3,9, 3,8, 4,5, 3,7, 4%. Si yo saco el promedio, todavía sigue estando por debajo del 4,7%, por ende todavía seguimos con una pendiente bajista. Entonces creo que no Mm, necesariamente le genera mayor presión al Banco Central para detener los recortes en la tasa. Además, yo creo que le gustó un montón los últimos datos de IMACEC, que también han venido de la mano de esos recortes que claramente vienen a impactar a la economía y le ya. permiten a Chile a agarrar más ritmo de dinamismo y tratar de empezar a levantar esos números de crecimiento. Creo que si la cifra se hubiese publicado en 4,7%, la cosa hubiese sido distinta, pero en este último tiempo, el dato más alto que se nos ha reportado ha sido el de 4,5% que se entregó durante el mes de febrero, y desde ahí no hemos visto una cifra
tan alta como esa. Además, si uno toma en consideración lo que pasó en el último tiempo, hay varios factores que podrían haber influido en esa cifra de 4% que son en cierto grado estacionales, que tienen que ver con las fuertes alzas que había presentado el precio del petróleo y que hoy en día ya no tenemos, por ende podría afortunadamente. empezar a retroceder. Y yo creo que con esto quizás se le da un poquito más el respiro. Tú también mencionaste un punto súper importante, el tipo de cambio. Ya no estamos con el tipo de cambio cercano a los 1000, estamos con un tipo de cambio que viene presionado hacia la baja. Mm. Si uno traza la línea, apunta la línea de tendencia hacia los 900. Por ende, eso también ayuda a relajar un poco la presión sobre los precios, porque todo lo que se importa, al tener un peso chileno un poquitito más fuerte, aunque sea un poquitito más fuerte, es suficiente como para poder relajar un poco también esos precios de la inflación. Así que yo te diría que esperaría ver que continúen con el camino que vienen trazando hace ya varios meses. Fascinante. Y lo que comentas es muy, muy atinado, porque sí, el peso chileno, yo personalmente creo que la marca de los 900 hacia donde se está Ujú, dirigiendo, estructuralmente está dando los indicios operacionales para eso. claro, Y bueno, de verdad bastante afortunada la cuestión del petróleo, el frente del petróleo, porque pues obviamente ahí está cooperando esa parte. Entonces, a sí. lo mejor y tienes toda la razón. Sí, no, no se van a dejar hasta en cierto modo se va a tomar esto como un poco de ruido dentro de algo de mayor amplitud y todavía hay que darle continuidad a este proceso para Claro. asegurarlo o asegurarse que el desarrollo económico continúe en un mejor frente. Ujú, Fascinante, fascinante. Nos mantenemos en Latinoamérica, pero ahora le ujú. damos un vistazo al hermanito del norte, a México. Ese está un poco más complicado, diría yo, que el que acabamos de ver recién. Está más complejo, sí, porque Sí, bueno, vamos a hacer esta cuestión. El día de hoy tuvimos, bueno, paso atrás, dos pasos atrás. Una de las cosas que estaba un poco preocupante era la cuestión de la postura por parte de la Fed. Afortunadamente, lo que vimos anteriormente, pues le da un tanto de alivio, alivio en el aspecto de que ya lo hemos mencionado, no les gusta despegarse demasiado y obviamente el considerar que, pues obviamente toda esta la parte de recortes vigente, que no se que no está más latente la cuestión de incrementos, pues eso le ha dado bastante tranquilidad hasta en cierto modo a la perspectiva de la política monetaria en México. Desafortunadamente, habiendo presentado esto, las complejidades ya no están en el frente internacional, sino en el entorno global. Ponemos de inicio la cuestión laboral, porque este pues obviamente sí bastante bien, en su nivel más bajo desde el 2001, en niveles de 2.3%, nos sorprendió anteriormente, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a ver las otras dos, pues hay un tanto preocupantes y ahí es donde se pone complejo el balancear esto, que es, por un lado estás viendo unas métricas inflacionarias las cuales se han estancado, hasta en cierto modo, en la última lectura, pues obviamente ahí viendo un repunte en la inflación en México, superando las expectativas, ubicándose en niveles de 4.65%. A esto, si le añades ujú, que para el primer trimestre del 2024 vimos una ralentización económica en niveles de 1.6%, que vendría siendo el nivel más bajo, si mal no recuerdo, desde el 2021 o 22. Básicamente, cuando empezó esa reapertura económica en México, estos últimos datos serían los más bajos que se están sí. observando. Entonces eso vuelve complejo, ¿no? El navegar de cómo justifico la cuestión, que obviamente yo creo que el considerar recortes todavía es el camino adecuado. ¿Por qué? Porque es más que nada una recalibración, es recalibrar, porque a lo mejor hay niveles de 11% pues no son del todo ideales, esos a lo mejor eran más idóneos cuando estaba la inflación por encima de 8%. Sin Claro. embargo, la pregunta que te hago, los mercados anteriormente estaban un poco enfocados a que para finales de año pudiéramos esperar una tasa de interés en México en torno a 9.25%. ¿Crees Ujú. que estas métricas inflacionarias compliquen la situación? Todavía sería justo esperar aproximadamente cerca de 2% o 200 puntos base en cuanto a recortes para lo que resta del año. ¿Cómo Mm. estás viendo esta situación? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Tienes preocupaciones? ¿Para dónde le pudieras apostar a lo que pudiera suceder en cuanto a la política monetaria mexicana y también pues al peso mexicano? Sí, yo creo que dije al principio que era esta un poquito más compleja que la de Chile, porque en el caso de Chile nosotros vimos un camino trazado y que lo han seguido muy bien. En el caso del Banco Central de México, siento que ese camino todavía está medio gris. ¿Por qué? Mm, Porque también no se han depende comprometido. mucho.
de lo que haga la Fed y no se han comprometido en tener un camino muy recto de recortes de tasas, sino que todo depende de los datos, de lo que esté sucediendo externamente. Entonces, claro, me pongo en el caso de, ok, ahora, por ejemplo, tenemos estos datos que tú mencionaste recién, en donde hay cifras de crecimiento que quizás no son las mejores porque vimos cierta detención de la aceleración que venían teniendo en términos de crecimiento. Por ende, ahí tenemos un factor que, si yo lo pienso bien, es un factor que podría empujar a los precios hacia la baja. Un país que no crece es un país que, bueno, en este caso crece México, por favor, en ningún caso lo malinterpreten mal. Está creciendo a un ritmo más lento de lo que había publicado anteriormente, pero esa desaceleración puede impactar, por ejemplo, en números como la creación de empleo, que después termina impactando en el gasto del consumidor, que después termina impactando en la demanda de bienes o servicios y termina impactando en los precios a igual al final. Entonces creo que este último dato que se nos entregó hoy día de inflación, que si bien salió un poquitito más alto en ciertos lados, pero no en su totalidad, porque tuvimos datos mixtos, em, creo, creo que si uno lo une con las cifras de crecimiento, no habría tanto riesgo a que rápidamente dé la vuelta, sino que siento que podría continuar, quizás no de una manera tan acelerada, cayendo hacia el objetivo de la entidad que tienen actualmente, pero creo que quizás podría ir cayendo un poquitito más lento. Entonces, esperaría que el Banco Central tome medidas que no sean tan agresivas, sino que sean un poquito más graduales, sobre todo sabiendo que la Reserva Federal todavía no piensa recortar la tasa. Entonces, eso es por lo que yo más me inclinaría. Entonces, de aquí estamos a mayo, de aquí al cierre del año, recortes de 200 puntos base tienen espacio para hacerlo. Eso es lo que yo creo. De tener espacio, tienen espacio. Miren el caso de Chile, que tenía un montón de espacio, miren cómo ha ido recortando. O sea, si México lo quiere hacer así, el Banco Central de México lo quiere hacer así, lo puede hacer así. Considero que estaría en una mejor posición incluso. Pero no sé si le tiene tanto miedo o no a lo que puede hacer la Fed. Mm, Fascinante, me gusta, me quiero enfocar en la parte de que naturalmente esta ralentización puede ser un poco de la tarea para claro. el Bancico, en cierta manera, como tú lo mencionas, cuando empezamos a ver una desaceleración económica, eso es, eso es agua para el fuego inflacionario. Entonces, puede que por ahí venga la vertiente esa y que obviamente esto les permita ser un poco más graduales, ¿no? En el aspecto de recortes de tasas. Vamos a ver, más adelante ahorita estaremos teniendo la decisión para que estén Sí. ahí atentos en ella, cómo terminó sucediendo. Mi Ujú. estimada, esto nos lleva al final de esta cuestión fundamental. ¿Qué te parece si le damos un vistazo ya a los técnicos? Sí. Vámonos rápidamente a revisar esos gráficos que vienen interesantes. Muy interesantes, Sí. técnicamente hablando. Para esta semana me voy a enfocar al triángulo simétrico que se está presentando en torno a la libra esterlina y el dólar estadounidense. Anteriormente había sido uno que luego me tiende a suceder esto y creo que a muchos de nosotros nos sucede, ¿no? En donde nos enfocamos en una perspectiva, ¿vale? A más corto plazo y luego empieza a no tener del todo sentido. Ahora, Mm, cuando empezamos a dar un paso atrás y cuando empezamos a navegar la cuestión de qué era lo que habíamos estado sucediendo, por un lado tuvimos una cuestión en donde pues el frente inflacionario en el Reino Unido era de lo más preocupante, luego posteriormente la cuestión de Estados Unidos y naturalmente dentro de todo esto, cuando lo vemos de manera hasta en cierto modo ya un poco con también el beneficio de la retrospectiva, ¿no? Pues simple y sencillamente ha estado en un proceso en el cual se ha estado navegando entre los que se ha cargado para un lado, que se ha cargado el otro, pero luego de que se llegara a los puntos máximos en cuanto a sus incrementos de tasas, pues ha estado estancado y estamos ahí en torno a un triángulo simétrico. Me gusta esta gráfica, pero me gusta la gráfica porque finalmente he logrado decodificar hasta en cierto modo desde un punto de vista personal lo que está sucediendo. ujú. Operarlo ahí es donde se pone un poco más difícil. Obviamente aquí es donde les sugiero cuando vean este tipo de configuraciones no operen la ruptura de las limitantes las limitantes dentro de esta configuración triangular, sino esperen a una generación de un máximo a mayor nivel dentro de la última oscilación o un mínimo a menor nivel dentro de la última oscilación en el soporte, ¿vale? Me gusta mucho, creo que ahí está llegando a un punto en el cual pudiéramos ver
su activación. ¿Qué es lo que lo va a activar? Pues yo creo que aquí puede haber diferentes variables, ¿no? Si se empieza a desquebrantar el entorno global, pues naturalmente eso pudiera ser un factor a favor del dólar estadounidense, ¿vale? Ujú. Por el otro lado, si vemos que los recortes un poco más prontos en el frente del Reino Unido empiezan a incentivar el desarrollo económico de mejor manera y todavía el dólar estadounidense, la economía estadounidense está todavía pesándose un poco bajo, que todavía no se han procedido con recortes, a lo mejor ese puede ser el factor que apoye a una ruptura ascendente. Estamos en medio de la realidad de las cosas es que muchas cosas pueden ser cambiantes y ahí vamos a tener que estar a modo de espera. Sin embargo, me gusta mucho esta gráfica, creo que es una de la cual tienen que poner en su radar y ver cómo se va desarrollando la situación. Mi estimada, Perfecto. euro frente al dólar. Fíjate, traemos a los Sí, principales pares. eso mismo te iba a decir yo, nos enfocamos hoy día en Forex, pero es que bueno, el mercado los está entregando, nosotros los agarramos Claro. ahí nomás. Sí, yo traigo al euro dólar porque trae tendencia bajista desde comienzos de año. No la ha logrado quebrar a pesar de haber chocado con esa línea en distintas oportunidades en el mes de marzo, también lo hizo en abril, también lo hizo ahora en mayo y la sigue manteniendo, por ende sigue siendo sólida la tendencia hacia la baja. Y aquí es donde considero que hay que mezclar el técnico con las condiciones también actuales del mercado, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, existe una posibilidad, yo diría que mayor, para que el Banco Central Europeo recorte antes que Estados Unidos. Por ende, eso podría ser un factor extra que podría entregarle presión al euro y por lo mismo, una de las razones por las cuales el precio no es capaz de romper por el momento esa línea de tendencia bajista. Tengo además un canal hacia el alza que se produjo entre febrero y marzo que nos llevó hacia esa línea de tendencia bajista que ahora se repite. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿se repite o no el patrón de romper el canal, continuar con la tendencia hacia la baja e ir a buscar los 1.060? Por el momento, no hay nada que nos indique que se esté repitiendo el patrón, porque por el momento no se está rompiendo el canal. Sin embargo, tenemos en los 1.080 un 38.2% de un Fibonacci y la Ujú. línea de tendencia hacia la baja, que podrían ser dos razones técnicas por las cuales el precio podría detener el alza allí y desde ahí evaluar ese retroceso que eventualmente nos podría llevar a la ruptura del canal. Así que ahí lo dejo para que lo tengan en mente. Si esta es la primera vez que escuchas sobre Pepperstone, te invitamos a visitar nuestro sitio web para que conozcas más sobre nosotros. Además, te recomendamos que veas nuestro video de por qué Pepperstone es una excelente opción. Les sugeriría también algo que puede ser el siguiente catalizador. La Ujú, siguiente semana tenemos datos inflacionarios de Estados Unidos. Eso puede que reavive un tanto la situación. Que claro. personalmente lo tocamos, pero no vinculado al dólar. Sin embargo, muy probablemente todavía puede que haya rezagos de lo que vimos en cuanto a los energéticos en abril, pero afortunadamente el frente de materias primas energéticas ha estado mejorando. Por consiguiente, creo que eso a lo mejor todavía puede tener un poco de rezago e impacto en el frente inflacionario el mes de abril, pero a lo mejor no es de mayor amplitud. Claro. Pero como tal, definitivamente el IPC la semana que entra a lo mejor puede ser lo que nos dé la pieza clave en cuanto a esta operativa. También muy probablemente para el caso de la libra esterlina. Mi estimada, llegamos al final de esta sección técnica. ¿Qué te parece si le damos un Sí, vistazo a nuestras jugadas? sí, vamos, nos toca ya ir a jugárnosla. Ya lo dijo, jugada del día. Me la voy a jugar con la plata. ¿Por qué? Porque es una de la cual he estado monitoreando. Creo que aquí las cuestiones a modo generalizado, enfocando un tanto cuando se pone esto también del lado del precio del oro, pues obviamente el precio del oro manteniendo un perfil en torno a récords, no necesariamente ahorita precisamente en torno a récords históricos, pero está muy en la vecindad. Y yo creo que a largo plazo todavía tengo un perfil bastante atractivo para el precio del oro. Creo que por un lado, si se vienen los recortes, eso naturalmente le apoya al oro. Por el otro lado, si se complica la cuestión económica de manera bastante drástica, eso también le apoya al oro. De momento hemos visto una mejora en cuanto a las cuestiones políticas, diplomáticas en el entorno global, pero personalmente creo yo que todavía hay muchas cosas pendientes y latentes que pueden ser bastante complejas. Poniendo todo esto en conjunto, creo yo que los metales preciosos tienen un potencial bastante atractivo y cuando lo vemos desde un punto de vista relativo, pues el precio de la plata está bastante barato. Anteriormente estábamos todavía, que obviamente de hecho lo llegué a comentar el día de hoy, estaba todavía un poco pendiente
pendiente de ver cómo se desarrollara el mes de mayo, pero creo que ya esta operativa me está dando una mayor confirmación de que pudiera estar presentándose ahí esa ruptura ascendente. Por consiguiente, creo yo buscar el 61,80 es algo con lo que se puede jugar de cara a los próximos meses. Tiene un ratio de riesgo recompensa atractivo. Obviamente nivel de invalidación justo por debajo del el 38,20. Si caemos, pues naturalmente esta fue una falsa ruptura y no tenemos nada que hacer Claro. en ese caso escenario, ¿verdad? Pero bueno, ahí creo que los fundamentales están todavía latentes. Técnicamente está empezando a dar esa confirmación. Todavía tenemos un poco de riesgo de que sea una falsa ruptura, sin embargo, pues no la jugamos. Hang Perfecto. Seng, cuéntanos. Sí, sí, yo traigo al Hang Seng porque, bueno, hace un tiempo atrás lo estuve revisando, traía una tendencia bajista muy marcada. Aquí alcanzamos a ver solamente del 2023, pero en realidad esa línea viene desde los máximos históricos, por ende no era cualquier línea de tendencia hacia la baja la que se quebró hace un par de días atrás. Y Ujú, cuando generó la ruptura alcista, bueno, nos habló acerca del cambio de tendencia, nos habló también claro. de la ruptura de los 18.000, muy cerquita donde teníamos un 38,2% de un Fibonacci, que aquí podemos ver es de largo plazo. Y el precio se quedó en este momento contenido porque hay dudas respecto a que realmente pueda continuar con el alza. Ahora se tienen que fundamentar estos sentimientos más optimistas respecto al rendimiento que pueda tener el mercado accionario en China. Y China todavía tiene que demostrar, nos entregó buenos datos de exportación e Sí. importación en la sesión asiática de hoy, pero todavía nos falta un montón de otros datos que tienen que seguir bajo esa misma línea para que realmente el mercado pueda tomar esa postura más alcista que se requiere para ver la ruptura de los 18.800. Así que yo espero que con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, logren encauzar bien ese ritmo de recuperación, que nos entregue los buenos datos que todo el mercado espera y genere esa ruptura de los 18.800. Si lo traigo acá como una jugada para poder encontrar un largo en búsqueda de los 19.700 y después en extensión la zona de los 28.800 de manera paulatina, bajo la condicionante de que la economía china podría ya estar en ese camino de recuperación que tanto le costó Ujú. agarrar a principios de año. Fascinante, me gusta mucho esta gráfica. Y sí, una de las cosas que anteriormente hemos visto es entusiasmo, ese es el término Ajá. correcto, por parte del frente institucional y obviamente pues eso se está viendo ahí confirmado en los gráficos. Afortunadamente la ética de exportación salió por encima de las expectativas y creo va a ser bien importante el día de mañana en la cuestión de inflación, ¿no? Porque anteriormente ahí también había estado navegándose con deflación y obviamente si empezamos a ver un repunte de mejor, con una mejor cara en el frente de los precios, lo vimos del otro lado. Cuando Ujú. obviamente tienes una economía débil, eso luego empieza a impactar a la cuestión de desinflación. Por el lado contrario, si está mejorando, pues eso luego es algo que tiende a apoyar a los incrementos de los precios. Por consiguiente, hay que monitorear cómo sale el día de mañana ese dato económico para, pues obviamente, continuar validando esta perspectiva que yo me alineo bastante contigo. Se ve bastante atractiva para el frente del gigante asiático. Mi Perfecto. estimada, estamos Ujú. llegando al final de esta transmisión. Ha sido de verdad todo un Sí. placer estar aquí presente contigo. A la audiencia, de verdad, también muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Por favor, fin de semana con las madres, aprécienlas, apapáchenlas, quiéranlas bastante. Y bueno, no sé si quieres comentarle ahí algo a la audiencia antes de que nos retiremos, mi estimada. Sí, sí, de todas maneras, recuerden, si les gustó el contenido, regalarnos un like, suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos, si es que están interesados de aprender de trading, de mercados, aquí van a encontrar toda esa información. Para todas aquellas mujeres que nos están viendo y son madres, bueno, les mandamos un saludo por adelantado, pero igual, se los mandamos igual. Y como dijo Quasar, a los que en este caso no son madres, bueno, denle un abrazo, un beso a sus mamás durante este fin de semana. Quiéranlas mucho. Ujú. Definitivamente. Mi estimada, te mando un muy fuerte abrazo. Que pases una excelente tarde. Igualmente a la Que estén audiencia. muy Nos bien. vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.